Muy bien. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por esta tan bonita introducción. Es un gusto de nueva cuenta estar en esta cátedra. Bueno, este gusto ya se está haciendo semanal porque, bueno, ya las sesiones hay un intervalo de tiempo muy corto entre estas sesiones, pero esperemos que este esfuerzo que estamos haciendo entre la red de asociaciones y Terraética les sirva de manera que no haya que esperar mucho tiempo para ir generando nuevo conocimiento. La idea es que puedan tener este conocimiento más... ¡Ay! Perdónenme, que algo le pasó a mi máquina, pero ya regresé. Que tengan esta posibilidad de tener siempre fresco este conocimiento de medición de impacto. Lo que vamos a ver hoy es indicadores de impacto y sobre todo diferenciar entre las variables y las métricas. Hice una presentación, la que pueden ya descargar desde el enlace que puse en el chat. Sin embargo, la cátedra de este año, del 2022, pues tiene este componente o este fundamento práctico, totalmente práctico. Entonces, quisiera no basarme tanto en la teoría o no tanto en las presentaciones, sino ir con ustedes directamente y hablar precisamente de los indicadores y hablar de todo aquello que debemos generar y sobre todo clarificar dudas que puedan tener ustedes acerca de sus indicadores. Así que, si les parece, comenzamos con un ejercicio muy rápido, muy rápido acerca de los indicadores. ¿Qué indicadores están manejando ustedes? ¿Qué indicadores tienen ustedes de resultados o qué indicadores tienen de impacto? O si de plano no tienen ninguno, ¿qué indicador es el que a ustedes les gustaría les gustaría tener como indicador? Por lo tanto, les pido, por favor, si pueden escribir en el chat, perdónenme, pueden escribir en el chat un indicador de impacto que ustedes manejan. No se preocupen si creen que está mal, si creen que está bien, el que sea, el que ustedes consideren que es el indicador de impacto de ustedes, o cuál están ustedes manejando hasta el día de hoy, o también si quieren, cuál les gustaría, aunque no sea real ahora, pero ojalá y nos puedan apoyar, porque van a ver muchas personas que otras personas tienen indicadores similares y otras personas van a decir, ah, caray, ese ya también no es de impacto, ah, caray, ese sí es de impacto. Es decir, podemos ayudar al resto de las personas también para identificar e ir implementando o utilizando este conocimiento que hemos generado en estas cátedras o en estas sesiones. Una persona nos dice, Adriana, muchas gracias por tu participación, nos dice que las horas de asesoría, excelente, o nos complementa con las horas clasificadas por rubros para medir productividad de los asesores. Muy bien, entonces les damos 10 segunditos, 15 segunditos para que puedan escribir cuáles son los indicadores que ustedes tienen. Puede ser el que ustedes consideren, número de jóvenes que asistieron o cambios, por ejemplo, en la productividad. Víctor nos comenta que es porcentaje de jóvenes que participan en actividades. Muy bien, buenas tardes. Bueno, desde Colombia esperamos que nos manden algunos indicadores que ustedes están utilizando o que han considerado dentro de su intervención. Les damos unos segunditos más para arrancar y acuérdense que esta sesión práctica, pues en algún momento abriremos los micrófonos para que podamos desarrollar los indicadores de alguien de ustedes. Así que por favor también vayan teniendo en cuenta, vayan teniendo en mente si quién de ustedes se anima a ser el voluntario o los voluntarios en esta sesión. Josué nos dice que el promedio de años activos de los emprendimientos sociales que reciben la capacitación asesoría comparada en el promedio nacional. Muy bien. Mar nos comenta los cambios en el conocimiento de sus derechos niñas usando usuarios, en niños usuarios de nuestros programas. Excelente. Adriana, los ingresos para seguimiento de cobranza. Licenciada Edith nos dice que las personas que reducen riesgos de tener cáncer. Y perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar con estas ideas. Así como ustedes han visto o han escrito, bueno, alguien me dice los números de docentes capacitados por año y los asistentes a eventos, satisfacción de participantes y evaluación de aprendizaje. Elizabeth nos dice incrementar el número de personas con discapacidad auditiva que recibe atención integral auditiva. Muy bien. Contribuir a reducir la pobreza en el ODS 1. Y por último tenemos a Fulgencio Vargas que nos dice el número de personas atendidas durante un año. Muy bien. Vamos a comenzar brevemente. Yo sé que esto ya lo vimos en la sesión 1, en la sesión 0, pero recuerden que medición de impacto, impacto, la forma de entender al día de hoy medición de impacto
habla de lo que llamamos un cambio positivo o negativo derivado de una intervención de forma intencional. Y ahora les hago esta pregunta. Y por favor, no, espero que lo diga en un sentido o en una forma muy positiva. No, no es un tema de desafío, es un tema de criticar alguno de los comentarios, alguno de los indicadores que ustedes tienen, sino la idea es orientar precisamente o preguntar acerca de si los indicadores que ustedes tienen consideran que son de impacto o si ustedes mismos consideran que son de resultados o si ustedes mismos consideran que son de gestión. Y esta es la gran duda. Seguramente muchos de ustedes están pensando que los indicadores que me están mostrando les sirven para evaluar el impacto que ustedes consideran que están haciendo. Quizá algunos de ustedes concede o coinciden en que los indicadores que me están enviando son de resultados y de gestión, como lo dice Marta Elena. Sin embargo, les hago esta pregunta. Los indicadores que ustedes están mostrándome, por ejemplo, la prevalencia de la malnutrición por déficit o la efectividad en las prácticas de gestión de proyectos o la tasa de renovación de los servicios por periodo. La pregunta es si estos son indicadores que muestran algún cambio, si muestran un antes y un después, o muestran lo que llamamos números absolutos o números, digamos, de desempeño de un año. Y aquí, porque aunque podamos hablar del concepto de impacto, la gran pregunta es si estamos hablando de nuestro cambio o simplemente algo que sucedió. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de Rolando Checa Campos, que dice que es la prevalencia de la malnutrición por déficit. En teoría, suena muy interesante ese indicador, es decir, cuál es la prevalencia, pero la gran pregunta es si lo que está mostrando es la prevalencia al día de hoy o si estamos mostrando el cambio en la prevalencia de la malnutrición entre un grupo y otro grupo. Y aquí yo creo que ese es el momento donde tenemos que considerar que el impacto siempre es cambio. Es decir, podemos hablar de un indicador de desnutrición o si quieren hablar de un indicador de nutrición. Y podemos decir que el día de hoy hemos ayudado a 10 niños o 10 niños han mejorado su nutrición. Podemos hablar de que la nutrición en tantos niños es tal, pero estamos hablando de un cambio, estamos hablando de un antes y un después, estamos mostrando qué sucedió, cómo se identificó ese cambio, o solamente estamos dando ese resultado. O por ejemplo, vamos con otro que se me hizo también muy interesante. El número de personas atendidas durante un año se me hace muy bueno porque les permite evaluar si están desempeñando bien su trabajo o si podrían mejorar. Pero les hago esta pregunta. El número de personas en un año, ¿qué les dice? Les dice cuántas personas están atendiendo. Pero ¿por qué no lo comparamos con algo más? O sea, lo comparamos con cuántas personas atendieron el año pasado y ahora cuántos atendiendo en este año. Y esta es la gran diferencia, el cambio entre dos variables o entre dos números. Si solamente estamos diciendo, este es el número de personas que atendimos en este año, ¿contra qué lo contrastamos? ¿Contra qué lo comparamos? Y cuando hablamos de impacto, siempre tenemos que tener en cuenta una comparación, un contraste, algo que nos haga decir un cambio entre estas dos variables, entre estos dos números. Háganse esta pregunta, por favor. En los indicadores que ustedes han comentado, ¿ustedes tienen considerado ese cambio? Es decir, ¿tienen considerado ese antes y ese después? Nos dice Guillermo que, por ejemplo, tiene el número de individuos reforestados en un año por hectárea contra los sobrevivientes en el mismo año. Perfecto, pero otra vez hago la pregunta. Me imagino que lo que me está diciendo Guillermo es, hay tantos que se reforestaron, tantos individuos que se reforestaron en un año, por hectárea está bien, y lo está comparando con cuántos sobrevivieron al final de ese año, al final de ese año, después de esa reforestación. Perfecto. ¿Qué estamos comparando ahí? ¿Cuántos sembramos o cuántos reforestamos y cuál fue la supervivencia cuál fue la tasa de supervivencia de estos? Es lo que estamos midiendo, la tasa de supervivencia de la reforestación, y está muy bien. Si el impacto es tasa de supervivencia de los árboles de los individuos reforestados, el indicador es correcto, es un indicador de impacto. Pero si estamos midiendo
Reforestación, en realidad lo que nos está faltando es cómo estaba antes la hectárea antes de la reforestación que yo estoy logrando. Es decir, no podemos, tenemos que medir aquello que estamos midiendo, tenemos que evaluar aquello que realmente estamos midiendo. Perdóneme. Y es muy difícil dar saltos y mezclar muchas variables al mismo tiempo. Eric nos dice algo interesante, sería registrar, documentar e interpretar los cambios e impactos indirectos. Eric, te tengo la buena y la mala noticia. Es una muy buena idea. La mala noticia es que tendríamos hasta que registrar los cambios directos primero. Y lo peor es que muchas veces no lo hacemos, ni siquiera estamos identificando, rastreando y documentando los primeros cambios. Ahora, cuando comenzamos a hablar de impacto, recuerden esta tablita, no quiere decir que es la buena, es la única y es la que se va a quedar para siempre, pero es importante conocer que vamos afinando el concepto de impacto. Pueden haber tres tipos de impacto, nosotros podemos evitar daños, podemos beneficiar a las personas o podemos contribuir a las soluciones. Si estamos evitando daños, en ese caso, tendríamos que entender cómo estaba el daño antes y cómo está el daño después. Por lo tanto, estamos reduciendo el daño. ¿Qué pasaría si nosotros estamos diciendo, queremos reforestar y hemos reforestado 3 hectáreas? Muy bien, pero ¿qué es lo que estoy midiendo? ¿Estoy midiendo la degradación del suelo o estoy midiendo la deforestación? ¿Pero qué estoy midiendo en contraste con la reforestación? Es decir, ¿cuál es el ámbito? Si ustedes me dicen, estoy reforestando, automáticamente yo lo que pienso es, entonces hay una zona deforestada. Por lo tanto, el antes, ¿qué tan deforestada esta zona? Y el después, ¿qué tan reforestada esta zona? Ya tenemos dos momentos, antes y después. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo les digo, quiero medir, quiero evitar la degradación del suelo y por lo tanto tengo que reforestar? Y entonces mi medidor es número de árboles. Oye, pero espérate, es que el indicador de impacto que yo quería era restauración o beneficio de la tierra restaurada o generación de tierra restaurada. Tú me estás dando árboles. No me da el antes y el después, porque el antes habíamos que medir, teníamos que haber medido cómo estaba la tierra antes y cómo está después. Por lo tanto, tengan mucho cuidado cuando están midiendo qué y cómo y si todo es relevante entre sí, si todo es pertinente entre sí. Hay veces que queremos medir una cosa, pero en realidad estamos midiendo otra. Por ejemplo, las personas que miden números de algo, y este es un clásico, números de talleres o, por ejemplo, números de horas dedicadas a la educación, y me dicen, es que ahora hay un cambio porque antes no recibían nada los beneficiarios de educación y ahora gracias a mi intervención reciben 10 horas. Bueno, entonces el cambio es positivo, generaste 10 horas de diferencia, vamos a llamarle no sé, un infinito positivo. Bueno, si llamamos antes tenían 1 hora y ahora gracias a nosotros tienen 10 horas, bueno, tienen 1000% de impacto, claro, pero no en educación, sino 1000% de impacto en número de horas. Y una cosa es número de horas y otra cosa es educación. Una cosa es número de talleres y eso puede ser un impacto, pero el indicador es muy claro. Indicador de cambio porcentual en el número de horas. No quiere decir otra cosa, no quiere decir que estás mejorando la educación, no quiere decir que estás mejorando atención a las personas, no quiere decir que estás haciéndolos más resilientes, sino si solo estás midiendo el antes, el número de horas y el después, el número de horas, tu impacto es número de horas. Y está bien, siempre y cuando midas el cambio. Ahora, cuando ustedes hablamos precisamente de estos dos grandes componentes, por ejemplo, de resultados, impacto, esto es lo que quiero que vean cuando los indicadores en realidad no son los que nosotros pensamos y cuando estamos mezclando al mismo tiempo resultados con indicadores de impacto y con nuestro objetivo, con el impacto del modelo de intervención. Por ejemplo, número de becas, si yo lo quiero medir en un cambio porcentual o cambio en el número de becas, perfecto, este es mi indicador, número de becas. Oye, pero es que no, yo quería medir cambio porcentual en el conocimiento. Yo quería medir cambio en la educación. Claro, pero entonces tenías que haber medido cómo estaba antes la educación o cómo estaba antes el conocimiento y cómo está después el conocimiento. No, es que no lo medí, solo medí el número de becas. Bueno, entonces no podríamos haber llegado a un indicador de impacto relevante al cambio en la educación. Me pregunta Nancy Miriam, nos dice, ¿se puede medir el impacto de un proyecto con apenas un año de implementación? Sin problema. Acuérdense que cambio
es impacto, es todo cambio positivo o negativo derivado de una intervención de forma intencional. Aquí la gran duda de solo un año o o solamente una persona es un tema con una confusión que existe desde hace mucho tiempo acerca del impacto de las políticas públicas. Y esto mismo lo dice Coneval de forma muy clara. Coneval, el gran instrumento o el gran instituto evaluador de México de políticas públicas, precisamente habla del impacto a largo plazo. ¿De qué? De políticas públicas. Las políticas públicas tienen que ser a largo plazo, porque si no, no son políticas públicas, son programas o proyectos. Pero cuando hablamos de una política pública, es todo un proceso que quizás estamos hablando hasta nivel sexenal, es decir, a largo plazo. Pero también lo mismo en políticas públicas, cuando hablamos a muchas personas, tiene sentido, porque es una política pública que entra a nivel estatal o a nivel federal. Es decir, son cambios a grandes tipos de poblaciones, a grandes poblaciones y por muchos años. Sin embargo, ese es el impacto en políticas públicas, es un impacto a largo plazo y a muchas personas. No es el mismo impacto que estamos hablando cuando hablamos de organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones, impacto significa todo cambio positivo, de positivo o negativo derivado de una intervención. Oye, el impacto puede ser un día, puede ser un día, puede ser a 2 días, puede ser a 2 días, puede ser una persona, puede ser una persona, puede ser a un año, puede ser un año. Es todo cambio. Repito, todo cambio. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el cambio? Porque nosotros lo definimos. Por ejemplo, si mi objetivo es cambio de la educación, oye, pues primera pregunta que te voy a hacer, ¿cuándo esperas ese cambio en la educación? ¿Esperas que te lo dé el indicador de impacto? Falso, te lo da el objetivo. Yo espero que haya un cambio en la educación en 2 años. Perfecto. Entonces mides 2 años. Cambio en la educación en un día. Te tienes que preguntar, ¿es posible que yo cambie la educación en un día? No, que sí, que es totalmente posible. Fantástico. Entonces el indicador de impacto es cambio de educación en un día, asumiendo que es posible según tu objetivo de cambiar la educación en un día. Por lo tanto, el impacto es similar al tema de los resultados. Está acoplado, está integrado al objetivo. No indica otra cosa más que el objetivo que ustedes están diciendo. Por lo tanto, si el objetivo es muy amplio, el indicador puede quedar muy amplio. Ahí es donde nos encontramos con, por ejemplo, cambios en la población, cambios en la nutrición de niños. Oye, perfecto, pero ¿de qué niños estás hablando? ¿Cuánta nutrición estás cambiando? ¿A qué plazo estás cambiando? ¿Por qué no dijiste eso en el objetivo? ¿Por qué tu objetivo lo dejaste tan amplio? Cambio en la nutrición de niños de todo el país. Bueno, pues si tienes mucho dinero está bien, de todo el país. ¿Le vas a cambiar toda la nutrición en toda su etapa? Bueno, pues sí, sí, ese es el objetivo. Pero cuando hablamos de medición de impacto, no es que nosotros metamos capas, sino lo que hacemos es nos vamos al objetivo del programa o la misión de la organización y vemos si hace sentido o más bien si podemos evaluarlo con los grados, la temporalidad de duración de los objetivos. Cuando no, es cuando surgen los problemas y surgen las dudas precisamente que ustedes están considerando. Oye, pero es que yo no estoy cambiando todo, yo estoy contribuyendo, yo no estoy contribuyendo, yo estoy apoyando. Claro, el impacto se mide conforme el objetivo. Nancy, muchas gracias. Sí, va más enfocada a la organización que representa y el impacto que genera a nivel social. Y Silven nos pregunta entonces, ¿podemos tener varios indicadores en un mismo objetivo? Totalmente. Bueno, no sé si estoy entendiendo. Pueden tener varios indicadores para un solo objetivo. eh, o sea, sí, sí, si tu objetivo tiene, si tu objetivo tiene varios indicadores. Por ejemplo, mi objetivo del programa es disminuir el rezago educativo en 20 niños de la población tal durante una intervención tal y mejorar la desnutrición en la misma población y lograr que con esto sean felices. Muy bien, ya tienes a fuerza que tener tres objetivos, Otto. Bueno, tienes tres objetivos: disminuir el rezago, mejorar la desnutrición y lograr que sean felices. Por lo tanto, evidentemente podrías tener tres indicadores de impacto. Absolutamente. Este ejercicio lo hemos hecho mucho, no lo voy a volver a hacer, pero quiero que vean otra vez, que recuerden esta diferencia entre
resultados absolutos o resultados, o más bien cambios porcentuales. Recuerden que lo más importante es el cómo estábamos antes o cómo estamos y cómo estamos después. Es decir, si queremos queremos ver si María, Ana o Carla tienen un mejor impacto, queremos identificar en dónde está el mejor impacto, no solamente nos tenemos que quedar con el concepto en dónde están los números absolutos. ¿Cuál fue la diferencia entre el examen 1 y el examen 2 de María, o cuál fue la diferencia entre el examen 1 y el examen 2 de Ana? Porque si nos vamos a resultados, los dos primeros, del de María y Ana, son donde se habla de mayor impacto o mayor desempeño. Pero acuérdense que cuando hablamos de impacto, lo más importante también es entender cómo estaba cómo estaba la persona o la situación antes de nuestra intervención, o cómo está cualquier persona sin una intervención. Por eso se llama grupo de control. Por lo tanto, si queremos realmente hablar de un impacto, tenemos que ver, por ejemplo, tenemos que utilizar una forma matemática muy sencillita y muchas otras. Esta es muy sencilla, es simplemente un cambio porcentual. No es una línea, no es una, ¿cómo le llaman? Una línea de tres, bueno, no es simplemente cruzar los datos, es una formulita muy sencilla, es valor final entre valor inicial menos la unidad. Y resulta que con esto ya podemos identificar cómo estaban antes, cómo estaban después. Vamos a hacer un ejercicio más adelante donde creo que los voy a sacar un poquito de zona de confort, en el sentido de que hay unos datos que pueden ser al mismo tiempo o que nos da alguna idea de que sabíamos el grupo de control, sabíamos el grupo de tratamiento sin que nos lo tengan que decir. Y esto nos va a chocar porque pensamos que hay cosas que son solamente formas de hablar, pero atrás de esas formas de hablar hay mucho contenido. Hay una pregunta que nos dice, licenciada Edith: identificar los riesgos de cáncer asociados a la nutrición en X número de personas es entonces un indicador de resultados. Claro, es un indicador de resultados porque estás indicando cuántos riesgos de cáncer son derivados de la nutrición en 10 personas. Perfecto, lo identificaste. Eh, es un resultado. Ahora, si tú me dices, eh, normalmente en México, se identifican 10% de los riesgos de cáncer asociados en nutrición en el número de personas. Pero gracias a mi metodología y gracias a mi modelo, no estamos identificando solo el 10%, estamos identificando el 20% de los riesgos asociados. Entonces, el indicador de impacto no es ni ese 10 ni ese 20, el indicador de impacto es el 100% de los casos, el 100% en la mejoría, en la capacidad de identificación de casos de cáncer asociados a la nutrición. Es decir, duplicaste. Antes, en términos nacionales, grupo de control, 10%, gracias a tu metodología, 20%. Es un número. Y ahora entonces haces la diferencia entre los dos y te dice, mejoraste un 100%, de 10 pasaste a 20, duplicaste, por lo tanto tienes 100% de mejoría en la posibilidad o en la capacidad de identificar los riesgos. Y ese ya es un indicador de impacto. Edith nos pregunta la cantidad de personas que mejoraron sus hábitos nutricionales y mejoraron sus riesgos de cáncer asociados a la nutrición después de la intervención sobre el impacto. La cantidad de personas depende, o sea, sí y no. Si tu indicador de impacto es número de personas que mejoraron sus hábitos nutricionales, ¿cuántos son antes? Es decir, antes tenías 10 personas y ahora tienes 20 personas que mejoraron, que X, no importa lo que diga después, 10 personas y ahora tienes 20 personas. Y entonces sí, tu indicador de impacto, fíjate que tu indicador de impacto es muy claro. Cambio en el número de personas que mejoraron sus hábitos. No es mejorar, no es que mejoraron los hábitos, sino es cambio el número de personas que X, lo que sea. No estás midiendo cuánto mejoraron sus hábitos, estás midiendo simplemente una diferencia entre el número de personas. Si ese es tu indicador de impacto, es decir, cambio porcentual en el número de personas que mejoraron algo, perfecto, ese sería un indicador de impacto. No es de impacto cuando solamente estás diciendo, ahora gracias a mi intervención, 50 personas tienen una mejoría en su nutrición. Oye, y antes, pues no sé, por cero, porque no era ninguno. No, espérate, hay otras formas de entender ese cero y habría que hacer un cálculo que evita unas confusiones. Pero todas estas preguntas son muy buenas porque seguramente
muchos de ustedes tienen esas confusiones. Así que adelante, la verdad, mi idea es que estas sesiones sean mucho más prácticas. Olvídense de la teoría de lo que les voy a mostrar. Prefiero ir respondiendo todas estas preguntas y todas las preguntas son válidas. Pedro nos dice, uno de nuestros programas va enfocado en la seguridad alimentaria. Antes de iniciar el proyecto en una localidad, pedimos al secretario los datos sobre la desnutrición de los últimos dos niños, de los últimos 2 años y el comparativo con la tasa de natalidad. Durante los siguientes 6 meses se hace seguimiento y luego se inicia la métrica para conocer la reducción en los índices de nutrición. Muy bien, en esas personas, en las personas intervenidas, en comparación con tu línea base, que serían, como tú bien dices, Pedro, los datos de desnutrición en esa localidad. Es muy sencillo, si ustedes pueden localizar que el grupo de control o como dijiste, los datos locales, les dice que cada persona tiene acceso a 50 calorías no sé, no sé, 50 gramos de proteína y 100 gramos de carbohidratos antes de la intervención, y gracias a ustedes logran que esas personas tengan 75%, 75 gramos de calorías, de proteínas y, 150 gramos de carbohidratos. Por lo tanto, el indicador de impacto es cambio en la nutrición o reducción en sería en específico, sería cambio porcentual en el acceso o en la nutrición de tantas personas. O sea, bueno, el dato sería 50% de cambio porcentual en la nutrición de las personas gracias a un incremento en gramos proteínicos y de carbohidratos en tal, gracias a la intervención. Por lo tanto, un indicador de impacto es muy concreto, es muy sencillo. O sea, es muy fácil de ver. Espero que te esté sirviendo el ejemplo, Pedro. Elizabeth, entonces el impacto se mide después. No. El impacto no se mide después de 6 meses o de un año. El impacto se mide cuando ustedes quieren que se mide, Elizabeth. Entonces, si tu proyecto va a ser una intervención a medio año, pues se mide a medio año. Si tu proyecto va a ser una intervención a un día, se mide un día. Si tu proyecto va a ser una intervención a 10 años, se mide a 10 años. La gran pregunta es cuál es el objetivo del proyecto. Por ejemplo, si mi proyecto es dar becas, perdónenme, si mi proyecto es dar despensas, el impacto lo mido a partir de el número de despensas que estoy dando, y no estoy diciendo que es el número de despensas el impacto, pero lo que sí puedo decir es cambio o acceso a tal comida, a tal número de elementos nutricionales en un día. Es decir, estás midiendo en un día lo que estás generando con la despensa. No, pero es que a mí me habían dicho que hay que medir la nutrición a largo plazo. No, eso es política pública. Cuando hablamos de organizaciones, lo mides exactamente o conforme la intervención. Si ustedes, y aquí viene, es donde hay que tener mucho cuidado, si ustedes tienen intervenciones a largo plazo, es decir, si su objetivo es incidir en la educación de jóvenes, voy a ir uno más difícil, mejorar la dignificación laboral en jóvenes, para que tengan mejores trabajos al salir de la preparatoria. Y es decir, apenas los jóvenes están en preparatoria y usted ya quiere medir si van a mejorar sus empleos a partir de la preparatoria, después de salir de la preparatoria. Automáticamente eso les dice cuál es el tiempo de medir. Bueno, miden ahora que están en la preparatoria y después, ya que van a obtener su trabajo. Por lo tanto, eso depende de la medición. No depende si el impacto es largo plazo o corto plazo. Depende del objetivo. Por supuesto, aquí es donde vienen los desafíos. Oye, es que yo estoy haciendo una intervención que le va a generar mejoría en movilidad o va a evitar la instalación de una discapacidad gracias a mis terapias. ¿Cuándo vas a notar la que no se instaló la discapacidad? No, pues hasta en 10 años. Pues es que en 10 años es el objetivo. O sea, si es el objetivo, tienes que medirlo en 10 años. No, pero es que no me da chance porque mi donante me está pidiendo que mida un año. Perfecto, entonces el objetivo no es a 10 años, el objetivo debería ser a un año. ¿Cuál es el cambio esperado en tus procesos de movilidad o en tus procesos que están evitando la instalación de la discapacidad en un año? Si ese es el objetivo, entonces esa sería la medición.
Eh, Silven me pregunta, ¿el impacto se mide según fechas que se estipulen para ver los cambios en nuestro grupo base? Correcto, es correcto. Mar, ¿cómo se formula la línea base? Es exactamente igual que tu línea, bueno, no. Si tú tienes, si levantaste grupo de control, tu línea base es el grupo de control. Si no levantaste grupo de control, tu línea base puede ser, por ejemplo, la situación local o como está, como alguien comentó, los datos de salud y de desnutrición en jóvenes en esa zona sin ninguna intervención. Entonces la línea base lo único que te dice, este es como estaban antes y como está la población. Ya luego podemos llegar al grupo de control, pero esta es la línea base. Es decir, la línea base lo único que te dice es de dónde estás partiendo. Voy a hacer un ejercicio donde van a ver la línea base. Silven me pregunta, y de esta manera, con los resultados de estos indicadores, podemos ver si está funcionando nuestra estrategia de función de los indicadores. Absolutamente correcto. Los indicadores, acuérdense que no son solamente finales. Los indicadores son instrumentos de rastreo. Esto lo hice con Eval también. Es decir, nos permite ver cómo vamos avanzando en nuestra intervención, si tenemos que hacer ajustes. Imaginemos que hacemos una intervención, vamos a ponerle a 2 años y decimos, bueno, pues volvemos a medir hasta en 2 años. Y resulta que en 6 meses todo cambió. O sea, es decir, nuestra intervención pues no va funcionando como yo esperaba, pero mi indicador, mi temporalidad la di hace a 2 años. Oye, ¿por qué no lo mediste? O, bueno, ¿por qué no hiciste mediciones a 6 meses? Por eso se llama monitoreo. Mides también a 6 meses, ves si va funcionando, porque no tienes que tener solo un impacto, por así decirlo, a corto o largo plazo, le puedes llamar impacto preliminar, y ese impacto preliminar te permite ajustar tu modelo de intervención y saber en dónde está fallando para que puedas ajustar para que, bueno, tu modelo final, pues sí tenga el proceso. Gabriela, me dice, ¿puedes repetir el impacto de la alimentación con respecto a la entrega de las despensas, por favor? Con mucho gusto, Gabriela. Depende si ustedes están generando, o sea, si ustedes están sus intervenciones acerca de entrega de despensas, la gran pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la entrega de despensas? Y aquí podemos o sonar muy grandilocuentes o podemos sonar muy concretos. Podríamos decir, el impacto de la despensa es mejorar las condiciones de vida de una persona. Oye, ok, pero entonces, ¿una despensa le mejora las condiciones de vida de toda la vida de esa familia? No, pero es que no lo veas así, hay que verlo como que contribuye. Bueno, y ahí empezamos a meternos un montón de peros, un montón de dificultades en la medición. ¿Por qué no asumimos que el objetivo de la despensa es algo mucho más sencillo? La despensa es para que el objetivo es que la persona, el beneficiario, tenga disponibles tantos gramos de proteína en un día, en el siguiente día para comer, o que la familia tenga tanta capacidad de nutrición o tantos elementos nutricionales en esa semana. En el momento que ustedes están diciendo esa semana, o están diciendo esa semana, están diciendo esa familia, el indicador es muy clarito. Oye, ¿cómo estaba antes esa población en acceso a comida? No, pues no tenían comida, comían arroz y frijoles y tortillas. Y resulta que gracias a ustedes ahora están comiendo también fruta. Buenísimo, entonces le están cambiando el antes y el después. Ahora, ¿cómo están midiendo el antes? Antes, pues quizá tenían muy poco acceso a vitaminas a través de manzanas y de naranjas. Y resulta que la despensa tiene manzanas y tiene naranjas. Por lo tanto, tienen el antes y tienen el después. Es decir, tengan siempre que tener dos momentos. Pero por favor, ajusten sus objetivos. Los objetivos no tienen que sonar llamativos, no tienen que sonar sexy, no tienen que sonar así muy grandilocuentes. Suenen reales, suenen donde ustedes puedan saber qué realmente es lo que están incidiendo y qué no están incidiendo. Si ustedes dicen, estamos mejorando la calidad de vida de las personas a partir de una despensa, híjoles, pues para medir eso está cañón y está muy difícil poder argumentarlo. Y más, si esa despensa es solamente un día. Si ustedes me dicen mejorar la calidad de vida en una despensa semanal a una familia durante un año, bueno, ahí sí podemos argumentar, tiene sentido, le estás cambiando la familia, la calidad de vida a esa familia, no al México, no al país, no al planeta. Por lo tanto, el objetivo tiene que ser muy concreto. Perdón que me voy atrasando, pero bueno, espero que les esté gustando esta sesión de preguntas.
La verdad son todas disponibles, todas son bienvenidas. María nos pregunta, ¿cómo medir los impactos de mejora en hábitos y costumbres en consumo responsable? Muy bien. Esa pregunta es muy importante, María de Lourdes, porque esa curiosamente la vamos a ver en dos sesiones, que sería ya cuando nos sentemos a hacer encuestas y hacer algunos instrumentos de levantamiento de información. Pero la gran pregunta que yo te daría desde esta sesión, María de Lourdes, es ¿qué hábitos y qué costumbres de consumo responsable quieres medir? Por ejemplo, nosotros nos pidió un cliente un tema no de hábitos, de cambio de hábitos en términos en términos de masculinidades. Y claro, pero el mismo cliente sabía que no se podía medir todo. ¿Por qué? Porque la intervención no da para medirlo a 2 años. La intervención da para medirlo casi a una semana. Entonces no podemos medir un cambio de hábito en una semana, porque como ustedes saben muy bien, los hábitos se cambian, creo que a partir de los 21 días y a partir de ahí todavía creo que hay un proceso. Entonces, la gran pregunta que te hago, María Lourdes, cambio de hábitos, tú estás asumiendo y estás dando toda una capacitación, una integración, desarrollo de capacidades que te permite medir el cambio de hábitos o deberíamos medir otra cosa. Por ejemplo, puedes medir la disponibilidad, perdón, la disposición a cambiar los hábitos. No es lo mismo medir cambio de hábitos que medir disposición a cambio de hábitos. No es lo mismo medir consumo responsable que medir disposición de cambio de hábitos para poder mejorar un consumo responsable. Son diferentes niveles. Por lo tanto, ¿qué es lo que quieres medir? Bueno, se le puede preguntar de mil formas. Por ejemplo, vamos a asumir que quieres ver si la gente está dejando de fumar. Por lo tanto, pues la pregunta es obvia. Oye, ¿cuánto fumas hoy día? O un día de hoy, un día cualquiera en estas fechas, ¿no? Pues yo no fumo, pero bueno, esa persona diría, yo fumo 10 cigarros al día. Pues el cambio de hábito, evidentemente, lo puedes ver si en un año le vuelves a preguntar y esa persona fuma en vez de 10, fuma 5 cigarros al día. Por lo tanto, tu indicador es muy sencillo. Reducción de un 50% en cambios en el hábito de fumar, en el hábito de fumar medido a través de cigarros diarios en esta persona. Es un cambio de hábito. Si tú quieres decir, es que cambiamos todos los hábitos, por eso te pregunto, ¿de qué hábitos estamos hablando? Jorge, si hay algún manual, sí, hay un manual, se lo recomiendo. La verdad, lo tenía en una base de datos, por alguna razón no lo he subido, pero busquen ahorita, si tienen tiempo, busquen un documento que se llama Indicadores para Empresas Sustentables. Lo hizo el gobierno de Argentina, un documento brillante, en verdad, es un PDF espectacular, se los recomiendo a todos. Y si quieren ustedes conocer más de indicadores, no solo de impacto, sino indicadores, el de política, el de Coneval es espectacular también, se llama Diseño de Indicadores de Coneval, es un PDF que también está disponible. Jorge, entrega de despensas es solo un paliativo temporal dependiendo del tamaño de la despensa y los componentes de la misma. Jorge, te querría dar la razón, pero en realidad no. En realidad puede ser un paliativo para la gente que lo ve como un paliativo, pero también puede ser simplemente una despensa. O sea, no tiene que tener un valor más allá del que está predestinado a la despensa. Para la gente que lo cree, sí, es que solamente es un paliativo. Está bien, pero si tu objetivo es dar despensas, entonces no es un paliativo, es tu objetivo. Estoy dando despensas. Es como, por ejemplo, quiero dar cuadernos a estudiantes y alguien me dice, no, pero es que el cuaderno no le está cambiando la forma de aprender. Pues no, pero mi objetivo no era cambiar la forma de aprender. Mi objetivo era darle cuadernos. Por lo tanto, lo más importante siempre es que nuestro objetivo tenga mucha claridad. Gabriela, bueno, Gabriela, es una de nuestras líneas de trabajo, después vienen los talleres y los cambios mayores. Perfecto. ¿Cuáles son los cambios mayores que están esperando? ¿Los pueden medir a partir de un año, a partir de 6 meses, a partir de 10 años, a partir de 50 años? ¿En cuánto estos cambios normalmente están esperados que sucedan? Elizabeth, un ejemplo de un ACE con su indicador y sobre eso reflexionar. Vamos a hacerlo ahorita con ustedes. Silven, y vamos a terminar con las preguntas y ya seguimos. Eh, en mi organización tenemos modelos de intervención a largo plazo como cómo podemos seleccionar de manera más eficiente estos indicadores, ya que nuestra intervención es multitemática. Te recomiendo, Silven, haz un mapa, una matriz lógica, haz un árbol de problemas y sobre todo, júntate con tus beneficiarios.
hagan un ejercicio en conjunto, es más, suma a los donantes y digan, oye, ¿cuáles son? Haz un estudio de materialidad sobre tu multitemática. Y entonces encuentras prioridades y dices, mira, este es el que nos puede servir, es el que todos tienen sentido. Entonces te recomiendo que hagas eso, haz una materialidad sobre la multitemática que tienes. ¿Qué modos de intervención? ¿Cómo se mide la interacción en desarrollo humano psicológico? Hay formas, si quieren vamos a hacerlo ahora. Bueno, el lenguaje, Jorge, no, estoy viendo tus preguntas, pero me quedé creo que con la duda de la primera. ¿Podría repetir el nombre del manual de indicadores? Con mucho gusto. Se llama, búsquenlo por favor, se llama algo así como diseño de indicadores, diseño de indicadores para empresas sustentables. En Argentina le llaman empresas sustentables a lo que en México le llamamos empresas sociales. Les iba a decir que es de Cívicus, pero no es de Cívicus. Es desarrollado, me parece que es por una oficina similar a la que en México es la oficina de la presidencia. eh, pero en Argentina. Y en verdad es un libro azulito. Fantástico este libro. Bueno, espero después de todo este rollito este momento de preguntas, espero que les haya servido, pero la verdad, este ejercicio, como siempre se lo he dicho, es más práctico. Entonces, por favor, todas las preguntas son disponibles. Ahora, vamos a hacer un ejercicio muy rápido de precisamente cómo construimos un indicador para que quede mucha claridad. Lo voy a poner en mi pantalla. Y quiero que lo quiero hacer en vivo, o sea, en la siguiente diapositiva está armado, pero quiero que lo vean en vivo para que todos puedan comprender precisamente cómo se están generando los indicadores desde cero. ¿Y por qué es tan importante el indicador de impacto? ¿Y por qué es tan importante entender que el indicador de impacto no es un indicador de resultados? Eh, Vamos con un ejemplo, el que quieran, vamos con un ejemplo muy sencillo, muy rápido. Por ejemplo, siempre pongo el de Roberto trabaja un día a la semana, pero vamos con otro. Eh, Vamos, el que habíamos dicho de la comida. Eh, la persona uno, bueno, Roberto eh, consume un cigarro. Es más, vamos a poner 10 cigarros. Entonces queremos cambio de hábitos, ¿correcto? La gran pregunta que yo les hago ¿es mucho 10 cigarros? ¿Es poco? ¿10 cigarros? ¿Es algo considerable de cigarros? Pues ustedes, ¿cómo pueden responderme? Sí, Patricia me pregunta, me parece que es manual de métricas e indicadores. Es correcto, Proesus, iba a decir Cívicus, pero es correcto lo que tú dices, es Proesus. Ese es el nombre correcto, Patricia. Es buenísimo ese libro, ¿eh? Espectacular. Ahora, lo que me responde alguien precisamente es, bueno, depende del contexto. Por supuesto, necesitamos algo que nos permita ver si son muchos 10 cigarros o son poco 10 cigarros. Por lo tanto, tenemos que encontrar un nuevo elemento que sería en un día. ¿Y qué creen? Estos dos elementos son lo que llamamos indicadores simples. Indicadores simples, este es el nombre, lo voy a poner en mayúscula, indicadores simples. Este tiene otro nombre cuando estamos hablando de bases de datos, se llaman variables. Y tiene otro nombre que se llaman métricas. Las variables, las métricas y los indicadores simples son lo mismo en este caso. Vamos a ver que no tanto cuando hablamos un poquito más de base de datos. Cuando yo, a partir de, yo cuando junto dos variables, o junto dos métricas, o junto dos indicadores simples, finalmente lo que tengo es lo que llamamos un indicador compuesto. Indicador compuesto. ¿Y cuál es mi indicador compuesto? Es cuando combino dos indicadores simples o combino dos variables o dos métricas. ¿Cuál es el resultado? En un día. Es decir, aquí ustedes ya pueden saber si estoy fumando mucho o estoy fumando poco. ¿Por qué? Porque ya tienen un comparativo con algo. Ya es un dato con otro dato y me da 10 cigarros al día. ¿Esto es un indicador de impacto? No. Esto es un indicador X, un indicador compuesto que por supuesto que podría ser un indicador, si le quieren llamar, de resultados. Es decir, oye, hice mi intervención y ahora estás tomando, estás fumando 10 cigarros. ¿Me da más información? ¿Puedo decir si es un cambio
si es un cambio bueno o cambio malo, o en realidad, ¿qué es lo que me está diciendo? Antes de ir a tus preguntas, Jorge, nada más quiero mostrar que el indicador, cómo es el indicador de impacto y cómo se compone con los diferentes elementos que se tiene que componer. Ahora, yo aquí puedo saber si hay un cambio. Olvidemos si estoy generando una mejoría de hábitos, si estoy logrando si quiero dejar de fumar, si es una ambición por dejar de fumar. Simplemente estamos buscando los datos muy sencillos, es decir, datos de qué es lo que yo estoy logrando o qué es lo que estoy teniendo. Por lo tanto, la siguiente pregunta que le tengo que hacer es, bueno, ¿esto cuándo es? ¿Lo estás midiendo ya que me mandaron a terapia o antes de la terapia? Ah, no, es que es antes de la terapia. Antes de la terapia. Muy bien. Por lo tanto, esto, no me acuerdo quién me lo preguntó, esto, en términos muy sencillos, es la línea base. Antes de la terapia, yo fumaba 10 cigarros al día. Si es mi línea base, igualmente es mi grupo de control. Grupo de control tiene otras connotaciones, pero para términos de medición de impacto, no se preocupen, les basta con el término de grupo de control. ¿Y ahora qué quiero saber? Pues quiero saber otro indicador, dije resultados, disculpen, resultados. Quiero saber otro indicador de resultados. Ahora quiero saber, después de la terapia, cuánto fumo. Después de la terapia, cuánto fumo. Por lo tanto, yo tengo que saber ahora que gracias a la terapia, ahora fumo 5 cigarros al día. Este este ya es la medición. Medición del grupo de tratamiento. Y ahora, lo que tengo que preguntarme es qué pasó entre estos dos momentos. Y esto simplemente se le llama, en este caso, un delta porcentual. ¿Qué significa un delta porcentual? Un cambio porcentual. ¿Qué significa un cambio porcentual? Dime tu valor final entre tu valor inicial. Esta es la fórmula sencilla. No se olviden de otras. Esta es la fórmula sencilla. Esto le ponen paréntesis y le restan la unidad. ¿Y qué creen? Como resultado, me va a decir que Roberto, o me va a decir Roberto, le voy a poner cambio porcentual de 50% en el consumo de cigarros de Roberto en un día, gracias a la terapia. Y finalmente, este último que está abajo, este ya le estamos llamando, este es un indicador de impacto. ¿Por qué? Porque me dice un dato antes y un dato después. Me dice que había 10 cigarros al día y ahora estoy midiendo 5 cigarros al día. Es un cambio porcentual. ¿Y cuál es el indicador? Ahora sí, regresando al tema que decía Jorge. Oye, pero ¿cuál es el indicador? El indicador es consumo de cigarros de Roberto al día. Punto. O sea, lo que estoy midiendo y por eso estoy hablando que también se pueden hablar de números. ¿Cuánto estás reduciendo el consumo de cigarros al día en una terapia? O gracias a la terapia. Oye, pero es que yo lo que quiero reducir o quiero lograr es medir si dejaste, o sea, si redujiste tu adicción. Puede ser, y lo vamos a hablar en un segundo. Eso se llaman proxies. Les tengo que preguntar, si yo reduzco 50% mi consumo de cigarros al día, ¿significa que estoy, que estoy reduciendo mi adicción? Es decir, repito, si yo reduzco 50% el consumo de cigarros al día, ¿significa que estoy reduciendo mi adicción? Me dice Adriana Aguilar que sí. Si sí para ustedes o si sí para todos, entonces yo sí podría dar un salto y decir cambio porcentual de 50% en, en la
reducción de la adicción a cigarros de Roberto. Claro, gracias a la terapia. ¿Qué es la diferencia entre estos dos? Hay una cosa que se llama proxy. Y proxy no es otra cosa que es algo que me permite reemplazar información con otra información. Me permite decir algo cuando quiero decir otra cosa. Oye, pero ¿cómo estamos seguros que siempre reducción de la adicción de cigarros significa, o que reducción del consumo de cigarros significa la reducción de la adicción por el proxy, el cual es además un supuesto? ¿Cuál es el supuesto? Fumar menos significa, significa ser menos adicto a los cigarros. Es decir, no es gratuito el decir que si yo fumo menos, tengo menor adicción, pero estoy ingresando un supuesto que me dice que si yo fumo menos, eso significa, el fumar menos significa que eres menos adicto. Por lo tanto, gracias a un proxy que está basado en este supuesto, a mí me permitiría decir que la reducción, que logré un 50% de la reducción de las adicciones a los cigarros. Estos dos, los dos son indicadores de impacto, porque me muestra un antes y me muestra un después. Voy a las preguntas. Me preguntan, entonces, ¿cuánto tiempo fue el impacto? Pues en lo que fue mi intervención. ¿De cuánto fue la terapia? Después de la terapia, en un año. Listo, en un año. Por lo tanto, es más, aquí también los pongo, antes de terapias de un año. Y entonces es como un balance. Si lo pongo arriba, lo tengo que poner abajo. De un año y aquí de un año. Oye, pero es que realmente redujiste la adicción para siempre. No, en un año. No estoy midiendo más. ¿Quieres medir más? Fantástico, vamos a medir más. Oye, ¿cuánto estás midiendo, cuánto estás logrando reducir la adicción a largo plazo, en 10 años? Pues tenemos que medir en 10 años. ¿Cuánto estoy yo fumando en 10 años? Y sobre todo tengo que preguntarme, de esos 10 años, ¿cuál fue la incidencia de mi terapia? No confundir causalidad con correlación o casualidades. Eric, sí, en realidad eso ya es, o sea, la regresión en sí, bueno, no, tú no me estás hablando de regresión, bueno, sí, de regresiones. O sea, la regresión, así como las correlaciones o las asociatividades, son pues instrumentos estadísticos que nos dicen que a partir de tantas diferencias en las variables podemos incidir o podemos pensar que hay tantas otras diferencias en otras variables. Y ahí viene el concepto de variables dependientes, variables independientes. Podemos confundir que hay correlaciones donde no hay correlaciones, podemos asumir que o podemos pensar que para evitar una asociatividad, pues mejor hacemos una regresión y con eso evitamos ese riesgo. No me gustaría preocuparlos por esos detalles al día de hoy. Vamos a tener la próxima sesión de estadística y precisamente hablaremos de asociatividades, es decir, correlaciones, y vamos a hablar de regresiones. No la va a hablar yo, la va a mostrar mi papá, el doctor Félix Caraballo, quien tiene toda la experiencia en esto. No quisiera ahorita confundirlos con decir que estamos midiendo correlaciones cuando quizá no sabemos si en realidad es una causa. Por eso, sí les recomiendo que aíslen todas las variables que quizá pueden no ser directamente medibles de su intervención. Por ejemplo, si yo les digo, estoy logrando reducir mi adicción a los cigarros en 10 años, pero mi intervención es solamente de un mes, en esos 10 años pueden pasar muchas cosas que tanto me hagan recaer en el cigarro o que me hagan mejorar en el cigarro, mejorar en la reducción de cigarros. Es decir, hay demasiadas variables dentro de esos 10 años que pueden hacer que mi intervención no me esté dando los resultados que yo estoy esperando. Por lo tanto, yo sí les recomiendo que anclen o ajusten
o afirmen su intervención junto con la medición, porque es lo más probable que eviten tener agentes que les generen problemas. Jorge, claro que sí, esta presentación la vamos a subir. Creo que la semana pasada no la subí la del ejercicio práctico, pero sí, no se preocupen, subo las dos. Ya está disponible la original y ahora esta, pues ya la van a ver disponible. Pero ¿en cuánto tiempo reduzco mi adicción? Bueno, pregunta Jorge, ¿qué es lo que estoy midiendo? ¿Estoy midiendo la reducción del tiempo o estoy midiendo la reducción de la adicción? Son dos cosas diferentes. O sea, si la terapia me está diciendo que es de un año, yo estoy midiendo a un año, pero si la terapia me va a decir que la reducción voy a tener la reducción hasta en 5 años, entonces el impacto es a 5 años. Pero otra vez regreso al ejemplo que alguien nos lo comentó o al comentario que alguien nos lo comentó. Es muy posible que en esos 5 años, sin terapia, no algo pase y no lo pueda medir, algo pase y no haya variables en el experimento que no me permiten identificar que proviene directamente de lo mío. Cuando quiero medir y qué mido mejora mi salud, menor consumo de cigarros, ahorro de dinero, puedes medir todos, o sea, puedes medir el ahorro del dinero, puedes medir el menor consumo de salud. Si dejo de fumar 10 cigarros pequeños de 10 gramos y fumo 5 cigarros grandes, hubo cambio. Depende si estás midiendo el gramaje o estás midiendo el número de cigarros. Si estás midiendo el número de cigarros, entonces sí estás reduciendo. Si estás midiendo el gramaje, entonces no estás reduciendo. Beatriz, ¿cuáles pueden ser indicadores de desempeño laboral? Y aumentas el consumo de alcohol. Bueno, eso ya no tiene nada que ver, Jorge, porque con el consumo con la reducción a cigarros, porque aquí estás midiendo cambio porcentual en cigarros, no estás midiendo otras adicciones. Eso ya sería otro objetivo de otro programa. En este programa es muy claro, ¿no? Es consumo de cigarros, si quieres puedes poner consumo de gramos, entonces no vas a tener impacto. Beatriz, ¿cuáles son los indicadores de desempeño laboral? Bueno, pues productividad, evidentemente. Yo creo que podrías hasta poner asistencia, podrías incluir reducción de, ¿cómo le llaman? De faltas. eh, eh, no sé, todos estos que quieras tú demostrar en el trabajo, pues yo creo que son importantes. Vale, ahora seguimos. Esto lo van a ver en la presentación. Después de esta, voy a cambiar de pantallas. Stop sharing. Voy a share la otra. Aquí está. Listo. Esto lo había preparado simplemente para que ustedes lo tengan un poquito más bonito. Es lo mismo que acabamos de ver, ahora sí que en vivo. O sea, ustedes tienen indicador simple 1 más indicador simple 2. Esto les genera un indicador compuesto que también puede ser llamado métrica. También las de arriba son métricas, tampoco se preocupen. Y entonces en este caso era María estudia mucho o trabaja mucho en la semana y ahora María trabaja 7 días, por lo tanto puede mejorar. Perdónenme, estoy viendo que había un errorcillo acá y lo quiero corregir antes de que se me vaya. Aquí trabaja 5 días, dado que trabaja menos, y aquí trabaja. Listo, perdonen. Ahora, vamos a ver cómo esto, otra vez, por qué está la confusión entre variables, métricas e indicadores. Y por qué es una confusión que en realidad es simplemente un poquito de forma. Imaginemos que hacemos nuestra base de datos y todo lo metemos a una base de datos en Excel. Entonces, queremos saber cuáles son indicadores, cuáles son variables. Es muy sencillo. Las variables en Excel, es decir, en estadística, son estas columnas. La variable 1, variable 2, variable 3. El que llamamos participación comunitaria, en realidad le estamos llamando compuestos, indicadores compuestos. 100% también es una variable. Es decir, todas las variables son simplemente el espacio que ocupa un pedazo de información en la base de datos. Y a esto viene la idea de variables dependientes, variables independientes, donde estás mezclando diferentes elementos y ves cuál afecta a cuál otra. Pero para simplificarlo, en este caso teníamos variable 1, variable 2, las mezclamos y tenemos indicador compuesto. ¿Cómo lo hicimos? Ya se imaginarán. Dividimos el número total de participantes entre el número total de eventos y nos da 25. 25 es una participación comunitaria, es decir, personas por evento. ¿Esto es un indicador de impacto? No.
es un indicador compuesto de resultados. Ahora, imaginemos que yo quiero ver cómo se comportó el 2020 y el 2021. Entonces, 2021 tengo el mismo número de eventos en enero, pero tengo un número mayor de participantes. Por lo tanto, la participación comunitaria es mayor. Estoy dividiendo 113 entre 24. Y esto lo hago simplemente por ponerlo por meses. Y ahora necesitamos saber cuál es la diferencia entre la participación comunitaria del año 2020 y la participación comunitaria del año 2021. Pues ya lo tenemos. El impacto, es decir, gracias a mi intervención, logré una mejor participación comunitaria. ¿Cuál fue mi intervención? La que quiera, la que sea, la que haya sido. Difusión, promoción, hablar boca en boca, hacer más interesantes los talleres, la que sea. Aquí simplemente estoy vaciándolo como en datos. La participación comunitaria en el año 1 era de 25, en el mes 1, en el mes 2, en el año 2, en el mismo mes es de 28. Por lo tanto, el impacto fue de 12%. Por lo tanto, los impactos siempre se ven en porcentajes. Siempre, siempre, siempre se ven en porcentajes. Eso es fundamental, que quede muy claro. Ahora, vamos a la otra duda de los indicadores. Y esta duda también es constante acerca de si lo que estamos hablando es cualitativo o cuantitativo. Voy a las preguntas, perdónenme. Listo. Entonces, Silvia me dice, entonces, por lo que dices, debemos elegir nuestros indicadores por cada línea de intervención que vayamos a trabajar. Sí, totalmente, yo te recomiendo eso. Si tienes muchas líneas de intervención, cada una te puede generar un indicador de impacto, o sea, te puede generar un indicador compuesto, que ese lo puedes componer todavía más para que te dé un indicador de impacto. Y esos indicadores de impacto lo puedes también promediar para que te dé un indicador de impacto de toda la intervención. Por lo tanto, en la sesión, me parece que en la 1 habíamos hablado de marcos conceptuales, marcos de trabajo, donde dices, es una teoría de cambio, donde dices, mira, este es mi objetivo, está dividido en varios programas, y entonces cada programa podría tener su propio impacto, y luego lo agrupas y eso te da pues el impacto completo. Cuando hablamos de teoría de cambio, el lenguaje de teoría de cambio me dice que los indicadores de efecto se componen y me dan un indicador de impacto. Eso es el lenguaje de teoría de cambio. Si no hablamos lenguaje de teoría de cambio, los indicadores que están en el segmento de lo que llamamos efecto en teoría de cambio también pueden ser indicadores de impacto. Indicadores de impacto lo único que son es todo cambio positivo o negativo derivado de una intervención. Por lo tanto, ahí estaría todo integrado. Eh, Jorge, una variable es un dato móvil y un indicador es un resultado. No, porque no. Aquí lo hice solamente para que vieran cómo se compone a partir de indicadores, pero en realidad una variable, un indicador de impacto, cuando estoy haciendo mi base de datos, también es una variable. Se lo voy a mostrar un poquito más adelante. Dice, Edith, para que me quede claro, dijiste que entonces el impacto se mide en porcentajes. Correcto, el impacto siempre se mide en porcentajes, pero Edith, es algo que seguramente ya lo estás viendo y ya con estas reglas espero que lo vean parte de sentido común. Es decir, si quiero mostrar una diferencia entre un antes y un después, la forma de mostrarlo es un porcentaje. Dime la información tan compleja de muchos elementos al mismo tiempo. Y la forma de mostrarlo es en un porcentaje, porque me da un antes, me da un después, me da una diferencia, etcétera. Entonces, casi siempre, yo no he visto he visto muchos tipos de indicadores, pero cuando no está en porcentaje, automáticamente yo sé que no es de impacto. Silván, justo a eso quería llegar, como conjuntar los indicadores, cómo juntar estos indicadores. Silván, depende, ahora sí que puedes sacar desde un promedio. Yo ahí con un cliente teníamos varios indicadores de impacto y al mismo tiempo teníamos algunos otros mapeo de resultados externos que no eran directamente la intervención, pero venían al ladito. Y entonces yo le dije, mira, esos no los vamos a meter dentro del marco conceptual, los vamos a dejar como externalidades positivas. Y entonces, ¿qué tuvimos? Los indicadores de impacto que nos llevaban en una sola línea y luego unos indicadores de resultados satélite. Y a esos le llevamos externalidades que nos permitieron precisamente pues, presumir más la intervención sin dejar cosas de lado que no podíamos integrar dentro de la aritmética. Ahora, cuando ustedes quieren hacer mediciones, hay muchas formas de hacerlas.
pero seguramente se van a encontrar con la gran duda. Estos son indicadores cualitativos y estos son indicadores cuantitativos. Seguramente lo han visto. Y aquí les quiero hacer estas tres formas de medirlo. Yo imagínense que yo quiero medir la felicidad de las personas. Eh, la felicidad. Vamos a ver la respuesta de las personas. La felicidad de las personas, el cambio porcentual en la felicidad de las personas. Vamos a preguntar, ¿es cualitativo o cuantitativo la felicidad de las personas? Expliquen, díganme por favor en el chat si es cualitativo o cuantitativo. El cambio porcentual en la felicidad de las personas. Marta dice que es cuanti, María de Lourdes es quali, Edith dice que es quali, Sandra dice que es quali y Marta Sandel Buchan dice que es cuantitativo, quali. Muy bien. Me da mucho gusto porque la respuesta es, es que depende. Y la respuesta no es tan fácil como ustedes creen, al pensar, que seguramente muchos de ustedes han de estar pensando, es felicidad, por lo tanto, felicidad es un atributo, es una cualidad. Alguien dijo, Elisur dijo correctamente, dice, pues si es un número, entonces cuanti. Nancy dice, justo como le dice la opción uno es cuanti. La gran pregunta es, ¿en realidad está dependiendo del material o de la materia de la pregunta? ¿Depende de la materia de la felicidad? Eh, la respuesta es que no. La respuesta es que cualitativo y cuantitativo, en este caso, no es lo mismo, y por eso es tan importante la diferencia, no es lo mismo una variable cualitativa y cuantitativa, que un indicador de impacto cualitativo y cualitativo. Muchas de las personas respondieron pensando en variables, pensando que la variable, como lo están viendo en la base de datos, se va a ver como un atributo grande, pequeño, azul, rojo. Eso es cualitativo, sí, pero esas son variables. Variables. Cuando hablamos de indicadores de impacto, olvídense de estas reglas. No tiene nada que ver. Cuando hablamos de indicadores de impacto, la regla es qué tipo de experimentación se hizo. Eso es lo más importante, no cómo se ve el indicador, si tiene números, si tiene atributos, nada, nada. Olvídense, póngalo en pausa un segundo. Es cómo experimentaron. Eso es lo que le da el atributo quali y quanti al indicador de impacto. Todo lo demás, todo lo que creemos de quali y quanti es acerca de las variables. Es un tema de cómo estamos leyendo ciertas bases de datos, no es cómo estamos experimentando. Por lo tanto, les quiero hacer esta pregunta. Vamos a darnos un paso último. Vamos a tener tres opciones. Este ejercicio ya lo hice con alguien de ustedes, seguramente en alguno, pero es bueno siempre recordarlo. Que tenemos tres opciones para ver la felicidad de las personas. En primer lugar, le pregunto a 100 personas si son felices. Y solo les pregunto sí o no. ¿O eres feliz? Sí o no. ¿Eres feliz? Sí o no. ¿Eres feliz? Sí o no. La segunda opción, voy con la persona que va caminando al lado mío y le digo, oye, más o menos entre el 0 y el 5, ¿qué tan feliz eres o qué tan triste eres? Y la tercera opción es, combino la 1 y la 2. Le digo a 100 personas, oye, más o menos, ¿qué tan feliz eres? Del 0 al 5. Y me responden, 80% dijeron que son felices. Es decir, de un grupo de personas, 80% me dijeron que son felices. Por lo tanto, yo puedo asumir que son felices. La opción 2, esa persona me dice, yo soy 4 de felicidad, por lo tanto, es 80% feliz. Y la tercera opción, 90% de los que estamos aquí piensan o me respondieron con un 4, es decir, son 80% felices. Y aquí viene el ejercicio. Perdónenme los que ya han visto este ejercicio, muchos ya lo han visto, pero es siempre interesante para la gente que no lo ha visto. Y tengo la impresión que hoy hay mucha gente que se está conectando por primera vez a la cátedra, entonces por eso repito este ejercicio. Y por cierto, sean bienvenidos, me da mucho gusto ver nombres nuevos.
Primera pregunta, en la opción uno, ¿es cualitativo o cuantitativo el indicador de impacto? Y respondan, si pueden responder una C para quanti y una Q para quali. En la opción uno, ¿es quali o quanti? Casi todos dicen que es quanti, ¿no? Hay personas que dicen que es quali. Muy bien. Jorge dice que es cualitativo. Génesis dice que es quanti. Elena dice que es quanti. Los dos, Gabriel González, quanti. Muy bien. La respuesta es muy sencilla. La respuesta, dependiendo de qué les dije, es decir, no es si tiene un número, no es si son felices, sino cómo medí. ¿Y cómo medí? Pues cuantifiqué o contabilicé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y llegué al 80. Levante la mano, todos estos los conté. Por lo tanto, el indicador 1 es cuantitativo, porque estoy haciendo mi experimentación a partir de un conteo de algo, de personas que dijeron algo. No importa qué dijeron algo y yo estoy contando. Vamos a la que supuestamente es más fácil. La opción 2 es quali o quanti. Otra vez. C si es quanti, Q si es quali. Atsin dice que es quali, Nancy dice que es quali, Lucila dice que es quanti, cualitativo, cualitativo, casi todos dicen que es cualitativo, Marta dice que es cuantitativo. Y seguramente quien dice que es cuantitativo, hay muchas razones de por qué pensaría alguien que es cuantitativo. Dicen que es cuanti porque dice un número, es 80% y aparte lo medí a partir de un parámetro del 0 al 5. Entonces utilicé números que estoy contabilizando. En realidad, esa no es la forma de saber si es quali un indicador de impacto. La forma correcta es, otra vez, la experimentación. Entonces, vamos a entender el ejercicio de la experimentación. Le pregunto a esa persona, no sé, a Ramiro, que está enfrente en la calle, oye, ¿tú eres feliz? Y me dice, pues algo, un poquito, sí, 4. ¿Cómo yo estoy seguro que es feliz? Pues yo no puedo estar seguro solamente porque me dice que es 4 de feliz. Es decir, es su percepción la que me está diciendo si es feliz o no. Es como él opina si es feliz o no. Él piensa que es feliz. En el momento que estoy metiendo percepción, en ese momento tengo un indicador cualitativo. No es porque dice felicidad, no es porque dice del 0 al 5, no es por si le estoy preguntando si es 80% algo, es cómo le estoy preguntando y qué es lo que estoy recibiendo en la experimentación. Estoy recibiendo su percepción. La percepción es importantísima, si no, ¿cómo creen que son todos los estudios de mercado de cualquier, cualquier empresa de comestibles? Es percepción. Oye, ¿te gustan las Doritos rojos o los Doritos verdes? ¿Y cuánto le invierten de dinero precisamente para saber esa respuesta? Son estudios cualitativos. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te sientes líder? ¿No te sientes líder? ¿Te sientes resiliente? ¿No te sientes resiliente? Bueno, discúlpeme. ¿Qué tan resiliente te sientes? ¿Qué tan líder te sientes? Por ejemplo, si yo le pregunto a 100 personas, ¿eres feliz? Y 80% me dicen que sí, y mi indicador es 80% dijeron que son felices, es cuantitativo. Pero yo también podría decir en mi argumentación, bueno, estas personas, sin importar cuáles, son más o menos felices algunas. Bueno, pues es cualitativo porque no estoy contando cuántas son felices. Por lo tanto, ya tenemos dos diferencias, cualitativo y cuantitativo. Y ahora viene la más difícil. La opción 3. Recuerden, cualitativo y cuantitativo depende del tipo de experimentación. Es decir, del tipo de cómo estoy yo levantando la información. La opción 3 es cualitativo o cuantitativo. Nancy, cuali, cuanti, Génesis, ambos. María dice quali.
3 cuanti, Jorge dice cuanti, Alex dice quali quanti, quanti, quali. Muy bien. Está Sandra Moreno dice que las dos, en realidad no es que sean las dos. La opción 3 es cuantitativo. Y es muy sencillo, ¿por qué? Eh, yo sé que me están odiando en este ejercicio porque dicen, no, es que tú habías dicho esta otra cosa. En realidad, céntrense en qué es lo que estoy midiendo. Lo que estoy midiendo, qué es aquello que estoy midiendo? ¿Estoy midiendo que son 80% felices o estoy midiendo que son 90 personas las que dijeron algo? Claro, le estoy midiendo el número de personas. El indicador es número de personas, por lo tanto, no importa qué dijeron, no importa si me dijeron son 80% felices, 60% felices, no importa si me dijeron son muy felices, poco felices, nada felices, no importa si me dijeron son felices en la mañana, en la noche, no importa. Lo que estoy midiendo es la primera parte, el 90% de las personas. ¿Y cómo lo estoy midiendo? Uno, 2, 3, 4, 5. Cuando hacemos esto es cuando empezamos a ver que los indicadores cualitativos y cuantitativos son importantes para tomarlos en cuenta, sobre todo porque nos dan dos posibilidades para medir el impacto. Alguien me preguntó cómo mido, no sé si alguien me preguntó, eh, pero bueno, por ejemplo, en temas de cambios de hábitos. Cambios de hábitos, ¿es cualitativo o cuantitativo? Depende. Si yo le estoy preguntando número de cigarros que demuestran un cambio de hábitos, es cuantitativo. Número de, o sea, cambio porcentual en el consumo de cigarros diarios. Es cuantitativo. Pero también le puedo preguntar a esa persona, oye, ¿y tú crees que estás mejorando tus hábitos? Es percepción, es cualitativo. Y son válidas las dos opciones. Depende qué es lo que puedo demostrar y qué es lo que no puedo demostrar. ¿Cómo hacemos la opción 2? ¿Cómo hacemos para hacerla cuantitativa? Pues es muy fácil, digo, muy fácil en sentido técnico, pues a esa persona que nos está diciendo que percibe que es feliz, vamos y le tomamos muestras de sangre o le hacemos un electro y vemos si realmente lo que está diciendo ahora hay una diferencia entre cómo estaba diciendo ahora, antes, y si hay una correlación entre esos datos y con estudios internacionales que me dicen que si tú tienes el colesterol en tal nivel, la sangre en este momento, tal, y aparte tus pulsaciones son tales, es que eres feliz. En ese momento ya no es una percepción, es un estudio cuantitativo, porque me estoy yendo a otros datos, así que a otros datos. No quiere decir que todos tengan que ser uno o el otro. No es que son los dos, nunca son los dos, es uno o el otro, en términos de indicadores de impacto. Si son uno o el otro, tienen que jugar a nuestra ventaja, saber qué es lo que sí podemos medir y qué es lo que no podemos medir. Y yo les digo que no se centren en una sola cosa, yo digo que hagan un mix, hagan una mezcla entre quali y quanti. Y aquí quiero mostrarles por qué en la vida diaria el sentido común nos dice que las mezclas son más importantes. Así como me ven muy sonriente, yo soy muy sonriente en general, pero yo sufro una enfermedad que se llama artritis psoriásica. Es un tema del sistema inmune que te da a mí me paraliza, o sea, me paraliza así, me da bueno, me da en todo el cuerpo, pero me da mucho en la espina, entonces me quedo así, no me puedo mover. ¿Cómo la medicina hace para saber si yo tengo esa enfermedad en particular? ¿Cómo lo hizo? Pues resulta que tiene que haber mucho dolor, o tiene que haber dolor, pero además tiene que haber mucho dolor. No es cualquier dolorcito, es un dolor que te inmoviliza. Además de eso, tiene que haber una inflamación en las articulaciones. Y además hay un factor, se llama un factor reumatoide en suero, y además hay una proteína C reactiva en suero, y por lo tanto, bueno, no por lo tanto, y además también se suma otro métrica llamada velocidad de sedimentación globular Westergren. Para saber si una persona tiene la misma enfermedad que yo, se tienen que cumplir todas estas variables, todos estos indicadores.
tiene que haber dolor, tiene que haber mucho dolor, tiene que haber mucha inflamación en las articulaciones, tienes que tener un factor reumatoide de tal característica, la proteína en C tiene que tener tanto numérico y tiene que haber una velocidad de sedimentación en tal rango. Esta es una mezcla de cuantitativo y cualitativo. Es decir, el dolor es cualitativo. O sea, por más que yo te pueda decir, es que sientes dolor porque estás gritando, es tu percepción de dolor. O sea, es tú percibiendo el dolor. Es tú, es tu creencia de tener dolor lo que a mí me dice que tienes dolor. Por lo tanto, es cualitativo, es una percepción. La cantidad es percepción naturalmente. Podemos medirlo si quieren, podemos hacer mil formas, pero bueno, vamos a algo muy sencillo. Me duele mucho. Bueno, es percepción. Yo no sé qué tanto mucho, pero si tú me dices que mucho, te creo. Te creo tu percepción. La inflamación en las articulaciones, podemos decir, sí se inflamó, pero ¿cuántos de ustedes no han ido y decir, bueno, es que realmente esa inflamación ya la traía porque estaba jugando fútbol, pero ahí me duele también? También es percepción, pero se juntan con cuantitativos. El factor reumatoide es un cuantitativo, la proteína C es un cuantitativo, la velocidad de sedimentación es un cuantitativo. Y esto nos da una línea base. La línea base es que la gente que no tiene esta enfermedad no tiene dolor, nada de dolor. No tiene inflamación en las articulaciones, tiene este rango, su factor reumatoide se debe encontrar en este rango. Sobre todo el factor reumatoide, ya se imagina, alguien de ustedes si tiene artritis sabe por qué, porque la artritis reumatoide, te aparece positivo cuando tienes artritis reumatoide. Por lo tanto, para descartar artritis reumatoide y conocer que es otro tipo de artritis, este valor es importante. Tu proteína en C tiene que estar fuera de este rango, etcétera. La línea base es una y cuando medimos te da otros resultados. Al doctor o a los doctores no solo les basta con que uno les diga, a mí me duele aquí, o les basta con que yo llegue con el dolor, con la velocidad de sedimentación globular Western. Necesita muchas cosas, muchos elementos que le permite generar ese diagnóstico, saber si tienes o no. Ahora yo les pregunto, en sus líneas bases, hacen como alguien lo comentó, una desagregación, es decir, separan varios indicadores cualitativos con varios indicadores cuantitativos o solo están mostrando una cosa. Por ejemplo, si yo les digo, soy feliz, y luego me preguntan, oye, ¿qué tan feliz eres? Y yo digo, bueno, ya no tan feliz. ¿Es suficiente para realmente hablar de un cambio en la felicidad? O sea, una sola pregunta, un solo reactivo basta para saber que yo soy más feliz o no, o necesitamos más información. Sempro nos pregunta cómo serían los indicadores en fortalecimiento institucional a través de la capacitación y desarrollo de habilidades. Muy bien, pues tú demuestras, por ejemplo, puedes medir cuánto es la capacitación tradicional que tiene una organización antes o línea base sin ustedes, luego cuánta es la capacitación, ahí lo puedes medir en horas, cuánta es la capacitación que está recibiendo gracias a ustedes y esto lo comparas, y luego el desarrollo de habilidades, cuáles son las habilidades que tienen las organizaciones antes de llegar a ustedes, no cuáles son, sino cómo están sus habilidades, y luego cómo están sus habilidades después de salir con ustedes. Juntas esos dos, le sacas un promedio, dado que tienes porcentajes y tienes ya el indicador de fortalecimiento. Por ciento habiendo dado los cursos. Sí, claro. O sea, tienes lo que llaman los proxies. O sea, tú puedes medir tú mides el fortalecimiento institucional a partir de dos proxies. ¿Cuáles son los dos proxies? Capacidades o capacitaciones y desarrollo de habilidades. Cuando los juntas, te permite hablar de fortalecimiento. Es necesario juntar muchos reactivos para conocer realmente cuál es el impacto de algo. Este es un ejemplo que siempre uso de broma. Vamos a hablar de esto mucho más a detalle con encuestas, en la sección de encuestas y reactivos y parámetros. Pero vean cómo tres reactivos pues no me dan suficiente información, sino además tengo que mezclarlos con otras percepciones. Por ejemplo, yo le pregunto al papá de una familia si es feliz del 1 al 10, me va a decir sí, súper feliz. Le pregunto, oye, ¿tu familia sufre para satisfacer sus necesidades básicas? Dice, no, para nada. No, no, o sea, es súper feliz. Por lo tanto, acuérdense que estamos en un concepto, este concepto es familia del patriarcado, donde el papá se jacta de ser el proveedor
¿Y cuántas veces sale tu familia de vacaciones? Es un proxy para saber, el salir de vacaciones no te da felicidad, pero el salir de vacaciones mucho, hay una correlación con que sales mucho de felicidad, de vacaciones, es un proxy a través de la correlación que te permitiría decir si eres más feliz o no. Oye, es que la gente que no sale de vacaciones es feliz, por supuesto que es feliz. No quiero decir que las vacaciones son necesarias para ser felices, pero hay elementos que vas añadiendo para saber cierta información de diferentes esquemas. Ahora, el papá dice que son súper felices, la mamá dice que no tanto, que 7, y la hija dice, no, somos súper, súper infelices. Mis papás se pelean mucho, no hay internet en casa. En vez de preguntarle a una sola persona, le pregunto a las tres personas para conocer las opiniones de las tres personas. Les pregunto, ¿ustedes solamente le preguntan a sus capacitadores cómo estaban los alumnos y cómo están antes y después? O al revés, solo le preguntan a los alumnos cómo están antes y cómo están después. ¿Por qué no mezclan? ¿Por qué no preguntan las mismas preguntas, los mismos reactivos, a los capacitadores acerca de los beneficiarios y a los beneficiarios acerca de sí mismos? Es decir, les permiten tener varios puntos de vista. Nosotros tuvimos el gusto de hacerle una medición a Greenpeace, bueno, dos mediciones a Greenpeace. En la última fue muy interesante porque tuvimos que mapear, eh, eran, fueron seis tipos de encuestas, más bien, seis encuestas a públicos diferentes para obtener el resultado y estar seguro que el resultado tenía sentido. ¿Y qué creen? No todos decían lo mismo. Por lo tanto, tuvimos que promediar. Claro, pero no son seis encuestas totales. Son seis encuestas por momento y las repetimos 3 veces. Es decir, seis encuestas antes, luego seis encuestas a la mitad, luego seis encuestas después. Ahora estamos llevando a cabo una medición donde estamos midiendo, imagínense, seis momentos seis intervalos. Es decir, antes de que sea la intervención, a los 6 meses, al año, a los 6 meses, al año y medio, a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años y a los 10 años. Y lo tenemos que hacer al beneficiario, al operativo y lo tenemos a los padres. O sea, estamos hablando que cada momento tenemos que levantar 18 encuestas. O sea, son 18 encuestas por 6 veces. Es un montón de trabajo, pero eso nos da mucha solidez en los datos que estamos teniendo. Eso nos da mucha, mucha, mucha certidumbre de lo que estamos generando información. Eric nos pregunta, para triangular la información y ver diferentes posturas, experiencias y percepciones. Absolutamente, absolutamente. Utilicen promedio, no hagan fórmulas tan complejas. Promedio es la más fácil, sino multiplicaciones. Eh, Esto lo vamos a ver, no me quiero hacer más un ejercicio con ustedes, pero quiero que vean, ay, me pasé. Qué raro que no lo tenía. Bueno, quiero que vean esta es una de las formas, de las cosas más importantes que ojalá y se queden de esta sesión. Proxies. ¿Qué es el proxy? Pues imaginen que yo quiero medir, regresando a la pregunta que me hicieron de fortalecimiento de capacidades de habilidades, eh, ¿cómo yo puedo medir cómo están las habilidades de una persona o cómo están las habilidades de una organización? Hay muchas maneras. Le pregunto a la organización, oye, ¿qué tanto te sientes? ¿Qué tan bien te sientes en tus habilidades? Otra pregunta, le hago un examen. Oye, dime cuál es la respuesta correcta de cuál es el objetivo de una teoría de cambio. Uf, pues no sé, listo, entonces no tienes habilidades o no tienes capacidades para institucionales. Y otra tercera pregunta, oye, ¿tienes teoría de cambio? ¿Por qué? Porque hay un supuesto detrás. Si tienes teoría de cambio, quiere decir que tienes mejores habilidades tienes mayor formación institucional. Por lo tanto, son diferentes preguntas con diferentes proxies, con diferentes supuestos que me permiten llegar a una sola solución. En el caso de la economía, pues lo más fácil, no lo más fácil, perdónenme, lo más exacto para yo conocer la economía de 80 familias o no, 100 familias, pues tengo que ir a cada una de sus casas, pedirle a cada una de las personas que me dejen entrar, que vea que yo cuantifique cuántos son sus insumos, cuántos son sus enseres domésticos, cuánto ganan los papás, cuánto ganan los hijos, cuánto tienen el ahorro. Les tengo que hacer una auditoría a cada uno, tengo que ir a hablar con sus jefes para ver si lo que me dicen es verdad,
tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer un montón de cosas para realmente saber si tiene, cómo estaba su línea base. Y claro, cuando hago una intervención tengo que volverles a preguntar, tengo que hacerles otra auditoría, pero en realidad nunca tenemos suficiente dinero para hacer eso. No podemos tener suficiente dinero para hacer esa intervención, o perdón, esa medición. Y además no sería ético. Imaginemos que yo quiero saber si le estoy mejorando o estoy mejorando la salud a las personas a partir de una dieta reducida en glucosa. ¿Cómo lo tengo que hacer? Pues les tengo que sacar sangre a todas las personas y tengo que hacerles un estudio de glucosa a cada uno antes y después. Oye, pues quizá no puedo, no me da el recurso. ¿Cómo lo hago? Pues resulta que hay una cosa que se llama proxy que nos responde todo. Proxy, repito, es el reemplazo de información cuando no puedo obtener otro tipo de información, pero que está autorizado por hablar por la información que yo estaba buscando. Proxy es un concepto de abogados. Los abogados saben que es un proxy. Si yo no puedo ir a firmar un documento, envío a mi proxy. ¿Qué le tengo que enviar? Pues le tengo que enviar a mi proxy con un poder notarial que diga, esta persona está autorizada a hablar por mí. Es decir, eso existe no solamente en las personas, sino también en los datos, en la medición de impacto. ¿Cómo hago para saber si la persona o la comunidad tiene una capacidad económica X? Mucha o poca, no importa. La capacidad económica que tenga esa familia, esa comunidad, pues muy sencilla. Quizá, o le pregunto, en vez de hacerles una gran encuesta, quizá voy, oye, María Beatriz dice que dejó de escuchar, ¿alguien me confirma que se sigue escuchando? Por favor, antes de continuar, porque está lloviendo aquí. No vaya a ser Sí, que se no, haya te roto. estás escuchando perfecto, Roberto. Y Ah, en los perfecto, muy comentarios bien. también nos lo están diciendo, sí. Excelente, muchas gracias. Está lloviendo. Si me desconecto, que se va la luz, aquí me conecto rápido con el celular, ¿eh? Así que no se asusten. Regreso, ¿no? Anticipando la lluvia que está aquí. Entonces, lo que dice el proxy es, pues no tienes que hacer esa gran investigación. Mejor pregúntale cuánto ahorra. Oye, pero ¿de dónde sacaste que el ahorro tiene que ver? Ah, bueno, hay un estudio que dice que las personas que ahorran más de un 10% de su salario mensual están en una situación cómoda financiera. Ah, sí, sí, sí. Y dice que si ahorras menos del 2% es que seguramente tienes un riesgo financiero X y no estás tan cómodo financieramente. Ah, bueno, pues entonces ya sabemos que si le preguntamos eso nos permitiría conocer cómo está su economía. Pero hay otra forma que lo hace INEGI, no solo lo hizo INEGI, es investigación estándar. Se encontraron correlaciones en que cuántos números, el número de focos o televisiones que tiene tu casa, te dice si estás en una situación de clase media, clase baja o clase alta. Depende de los focos de tu casa. Entonces no te tengo que preguntar tantas cosas. Quizá, dado que hay una investigación y una correlación muy, muy, muy concreta de ello, a partir de eso yo puedo saber cómo estás en tu economía. Oye, ¿qué significa que utilizar el proxy? ¿Lo tienes que utilizar antes y después? Podría ser, por ejemplo, podría ser que ahora te pregunto cuántos focos tienes en tu casa y después de la intervención te vuelvo a preguntar, oye, ¿cuántos focos tienes en tu casa? Es válido. O yo lo puedo hacer un poquito más complejo. Te pregunto ahora cuántos focos tienes en tu casa y con eso digo, ok, esta persona es de clase media. Y clase media en México, según INEGI, anda ganando aproximadamente entre 14 y 19 mil pesos. Muy bien, ya sé que esa persona, sin que yo te pregunte tu sueldo, si yo preguntarte tu sueldo, yo sé cuánto esta persona está ganando. Por lo tanto, yo hago mi intervención y logro encontrar que esa persona, gracias a mis cursos de emprendimiento, está generando adicional a su sueldo unos 2,000 pesos al mes. Ah, pues mira, automáticamente yo ya sé que yo le estoy mejorando las capacidades económicas a esa persona en un 10% gracias a la intervención de emprendimiento, de clases de emprendimiento. Oye, ¿tuve que preguntar tantas cosas? No, simplemente pregunté algo muy sencillo, encontré los datos en internet, encontré los datos en INEGI o en Agenda 2030 y luego corroboré, evidentemente, que los datos de impacto tienen sentido y luego calculé.
Es decir, antes esa persona ganaba 16, 19,000 pesos, ahora esa persona gana 21,000 pesos. Y fíjense, lo único que tuve que hacer es preguntarle cuántos focos tiene en casa. Cuando ustedes hagan una medición de impacto, siempre, siempre, siempre pregúntense estas cuatro cosas. Pregúntense para qué quieren realizar la medición de impacto. Si ustedes quieren hacer un post en Facebook o en LinkedIn o en Instagram del alcance que tiene su organización, pues quizá no se preocupen por hacer una medición de impacto, muestren simplemente los resultados. Son buenos, son llamativos, no quiere decir que sean malos. Una medición de impacto requiere mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo, requiere una inversión de tiempo considerable. Por lo tanto, ¿para qué quieren realizarla? La quieren hacer porque el donante se los pide, fantástico. Entonces, quizá si ese donante les va a dar un buen recurso, vale la pena hacerlo. Lo quieren hacer para mejorar su intervención, es válido. Entonces, háganlo todavía más profundo porque les va a dar o les va a generar una mayor eficiencia en sus recursos. Segunda pregunta, ¿con qué recursos cuentas? No, nunca se puede hacer, como dicen, de ya en 2 días ya tengo mi medición de impacto, requiere mucho esfuerzo. Por lo tanto, tienen tiempo para hacer la medición y el monitoreo de impacto. No lo tienen, si no lo tienen, bueno, pues quizá entonces no es ideal hacer una medición de impacto. Si sí lo tienen en tiempo, fantástico, no requieren el recurso económico. Tienen el dinero, pues entonces no requieren el recurso de tiempo. Pero ¿con qué recursos cuentas? Tengo 3 personas que a veces medio no hacen nada en mi equipo y pues me gustaría ponerlos a trabajar. Fantástico. Capacítalos y ellos pueden hacer la medición de impacto. ¿En qué momento te encuentras? No es lo mismo que están ustedes en su principio de intervención que si están al final de su intervención. No es lo mismo saber que ya tienes directamente tu grupo de control y que podrías acceder a él o que no puedes acceder a él. Yo lo primero que pregunto a mis clientes es, ¿qué puedo medir? ¿Qué puedo levantar de información? Es decir, ¿ya están ustedes dando los cursos o apenas van a comenzar? No, ya lo estamos dando. ¿Hay algún curso que no hayas dado? Sí, fantástico. Entonces ya sé que puedo acceder a ese grupo de control sin tener que diseñar otro. No, no, es que ya todos los cursos ya se dieron, ya vamos a la mitad de todo. Oye, pero entonces, ¿qué estás dando? No, pues estamos dando liderazgo. Ok, entonces me tengo que buscar la información de alguna situación de cómo está el mexicano promedio en liderazgo acorde tal metodología. Oye, pero es que tú usas otra metodología. Entonces deja ver qué proxy utilizo para estandarizar las dos. Por lo tanto, el momento en que te encuentras es importantísimo. Si estás al final, si estás al principio. Y por último, ¿quién va a ver la medición de impacto? La va a ver el jefe y el jefe no sabe de medición de impacto, y pues, entonces ¿para qué te desgastas? Dale unos resultados y ya está. Oye, la va a ver el donante. No, pues el donante sabe de medición de impacto. Les digo la realidad del país. Así como se está fortaleciendo a los primeros pisos, los segundos pisos necesitan mucho fortalecimiento de medición de impacto. Si no, no tendríamos en las convocatorias dentro del área de impacto reactivos como número de beneficiarios. Número de beneficiarios no es indicador de impacto, es un indicador de resultados, si lo quieren ver así, es una métrica, pero no es un indicador de impacto. Y aunque le quieran meter el componente de indicadores de beneficiarios indirectos, sigue siendo no indicador de impacto. Por lo tanto, así como estamos fortaleciendo a los primeros pisos, tenemos que fortalecer a los segundos, porque los segundos todavía no tienen toda esta capacidad o este conocimiento de medición de impacto. Por lo tanto, ¿quién va a ver? El donante. Si el donante sabe mucho de medición de impacto y ustedes les dan resultados, pues automáticamente ya saben que la convocatoria se les cae. Si el donante no sabe de medición de impacto y ustedes les dan medición de impacto desagregado con indicadores de gestión, indicadores de resultados, indicadores de calidad, pues los van a dejar de A6, se van a pantallar y les van a dar ustedes el recurso. Si lo van a ver las redes sociales, pues quizá no necesitan algo muy técnico. No nosotros, en general, cuando se hace una medición de impacto, es un documento complejo, son documentos de 50, 60, 80, 100 páginas. Son documentos donde tienes que incorporar un montón de información, pero más importante, son documentos que te da el respaldo de que lo que estás llegando, a donde estás llegando, tiene una base concreta, una metodología que cualquier persona podría replicar. Un indicador de impacto nunca, nunca, nunca es una frase muy sencilla. No es una frase cortita, es una frase muy larga.
Un indicador de impacto, por ejemplo, me diste el cambio porcentual en la pobreza, en la reducción de la pobreza alimentaria, en 100 familias que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y que no cuenten con seguridad social de las colonias Benito Juárez durante el segundo semestre del 2020 a través de la dotación de una beca o de vales de despensa con un valor de 100 pesos al mes. Es decir, vean una diferencia entre un indicador de este tamaño, un indicador de un párrafo completo, con indicadores que normalmente utilizamos. Reducción de la pobreza. Bueno, pero ¿en dónde? ¿En cuánto? ¿Cómo? Mejoría en bienestar. Bueno, ¿en dónde? ¿En cuánto? ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es importante todo eso tenerlo en nuestros indicadores de impacto. Nos quedan 20 minutitos. Quien quiera, podemos hacer un ejercicio mayéutico socrático para definir su indicador de impacto. Hay veces que es bueno salirse de la zona de confort y lo hacemos guiado. Entonces, quien diga yo y se anime, podemos hacer un indicador de impacto, rastreamos, identificamos su intervención, así que levante la mano quien se anime y le abrimos los micrófonos. Nadie se anima. Nadie se anima. Sí, de hecho, Nadie se anima, Jorge ¿va? Miranda levantó la mano, Roberto. Ah, Sí, sí. sí. También Perfecto, yo por acá. Jorge. Jorge, tenemos a Elizabeth también. Entonces, Sandra. listo. A Sandra, ya tenemos tres. Entonces, Rafael. vamos comenzando contigo, Jorge. Adelante, vamos a hacer tu indicador de impacto. Sí, digamos que ahora está muy de moda esto de la ley que acaban de sacar del tránsito, del favorecimiento al paso peatonal. Entonces, digamos que en la avenida Zaragoza atropellan a mucha gente, ¿no? 100 personas al año. Y entonces el impacto que debe de existir es que ya no haya personas atropelladas. ¿Es un buen impacto? ¿O eso es lo que voy a buscar medir, que ya no haya personas atropelladas? No. O sea, es que es importante separar entre medición de impacto e intervención. Ok, O sea, la medición de impacto o sea, lo que quieres es que tu objetivo es que no haya personas atropelladas, sí, ¿correcto? Es lo que me queda claro. Perfecto. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la medición de impacto? ¿La reducción de personas atropelladas ok. o el que no? O sea, una cosa es que el que no haya personas atropelladas o una cosa es que tú hayas logrado un cambio entre el antes y el después. Entonces, Es la vamos a parte. poner, tu objetivo es muy claro, el que no haya, el que no haya personas atropelladas. Muy bien. Ahora, la pregunta es esta, eh, que no haya personas atropelladas, ¿depende enteramente de ti? A O sea, ver, de la intervención que estás haciendo. digamos que la empresa o la asociación civil se dedica a buscar que no haya personas atropelladas. Si es así, entonces depende de mí. Entonces, en este caso Pero, práctico, bueno, dependería de mí. excelente. Depende de ti, pero Depende otra de mí. vez, que no haya personas atropelladas, ¿en dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, En la avenida todo Zaragoza, en el tramo en de la 2 avenida, kilómetros de la calle X a la calle Y. ok, en la avenida Zagarosa, entre calle X y calle Y. Todo el año, toda la vida, siempre en una semana, ¿cuándo? En medio año. En 6 meses. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Cuál es la intervención para que no haya personas atropelladas? Ok, entonces se haría un plan, ¿no? De trabajo, una estrategia de trabajo No, haciendo, bueno, claro, es una intervención, o sea, tiene que haber una intervención. claro. ¿Cuál sería la intervención? Que evidentemente va de la mano del plan de trabajo, pero el objetivo queda muy claro, pero acuérdate que no estamos midiendo el objetivo, también estamos midiendo la intervención. ¿Cuál sería la intervención? ¿Tienes más o menos idea o te doy alguna idea? No tengo la idea, sí, dame la idea, por favor, gracias. Hay un ejemplo, esto también es común verlo. Por ejemplo, en 6 meses, a partir de la instalación de un paso de cebra. Ok, muy bueno. Ay, perdónenme, cebra sí o que cebra con Z. Cebra sí, ¿va? En Z. Listo. ¿Es Así, con Z? O sea, no sé. Z en inglés, zebra es en inglés, con C creo que es en español. Bueno, vamos a dejarlo así.
Y ya, si no, me disculpan mi un paso, bueno, así lo dejamos. Ok, entonces le vamos a instalar un paso de cebra y lo que estamos esperando es que no haya personas atropelladas. Bueno, primera pregunta es, ¿cuántas personas hay atropelladas? Pero no en general, sino aquí, aquí. 100 personas al año. No, o sea, bueno, perfecto. Primera pregunta es esta. Y aquí tú puedes decir, aquí atropellan a 100 personas al año. Perfecto, al año. Y ahora tú instalas tu paso de cebra, es decir, haces tu intervención y entonces logramos, ¿qué logramos? ¿Cero personas al año? O sea, hicimos tanto cambio que en un año, o sea, ¿cuántas personas no, ya nos atropellaron gracias al paso de cebra? No lo ¿Cero? sabemos, pero podemos presumir que un 80% para no ser tan... No es que no lo sabemos, pero podríamos manifestar que son 80 personas al año, ¿no? Y 20 sí. Perfecto. Entonces, eh, estás asumiendo que no va a haber muchas, o sea, que va a haber alguna que otra persona atropellada. Muy bien. Sí, para Entonces, generar alternativas. tu indicador no es el que no haya personas atropelladas. Tu indicador es, como lo dijiste muy bien, es un cambio porcentual en el, en el número de personas atropelladas en la avenida. Ahí está, ahí está. Ahora, ¿redujiste a cero? Pues no sé, pero lograste un cambio porcentual. Si tú lograste que después de tu intervención, en vez de 100 personas al año, bueno, ni siquiera necesitas al año, necesitas 6 personas en 6 meses, porque es donde estás haciendo la intervención. Sí, Y entonces tú, en 6 meses, tú lograste reducir a 20 personas. Por lo tanto, tienes ya como un dato que lograste reducir de 100. Esto bueno, para que vean cómo funciona el cambio porcentual. Depende, siempre tienen que saber si ustedes están esperando más o están esperando menos. Es decir, si el indicador va para arriba o si va para abajo. Quien sabe mucho de aritmética, esto es muy fácil, pero vamos a poner que este es el antes y este es el después. Y por lo tanto, aquí tienes 100 personas y aquí tienes 20 personas. Si ustedes quieren, si quieren ver el cambio porcentual y saben que el indicador o saben que la métrica es mayor de antes, por ejemplo, antes atropellaban a 20 y ahora atropellaban a 100, la fórmula es muy sencilla. Es igual a valor final, es decir, cuántos al final entre valor inicial y le restan la unidad. Y entonces les dice este dato. Oye, pero es que no es lo que yo quiero demostrar, porque no, estás diciendo que están atropellando a 4 veces más. Entonces no es este dato. No, es correcto. Tenemos que hacer la fórmula invertida. Por lo tanto, vamos a poner 100 y 20 y la fórmula invertida es perdonen, réstenle la unidad, 1 menos tu valor final entre tu valor inicial y tienes 80%. ¿Qué te dice este 80%, Jorge? Te dice algo muy sencillo. Lograste reducir sí. 80% del número de personas atropelladas. Ahora, yo creo que la gran pregunta queda después. Oye, en estos 6 meses que está el número de personas atropelladas, la reduje en 80%, pero lo quiero proyectar en 10 años. Bueno, entonces esto aquí tiene que cambiar. No es en 6 meses. O sea, tú tendrías que decir en 10 años. Y entonces lo que tienes que hacer, ya te imaginarás, sumar cuántos en 10 años por 6, bueno, habíamos dicho en un año, pues esto significa 1000 personas. que en total son 1000 personas. Y ahora tú lo tienes que calcular a cuánto estás a 10 años. Por lo tanto, tu indicador aquí lo tienes completito. Es un indicador de impacto. No quiere decir, aquí viene la pregunta, Jorge, esto no significa automáticamente un cambio porcentual en la movilidad, movilidad de la Avenida Zaragoza.
Eso es lo que es muy importante cuidar, Zaragoza. Porque mezclamos muchas cosas y pensamos que decimos, es que es evidente que cualquier persona lo vería. Estás mejorando la salud pública, estás mejorando la movilidad. Pero estoy No, midiendo otra cosa, ¿no? Estoy midiendo otra claro, cosa. estás midiendo otra cosa. Podrías llegar aquí si y solo si encuentras un supuesto que diga con autoridad, o sea, con una investigación con autoridad, que diga que el reducir las muertes de atropellamiento significa reducir o mejorar la movilidad. Significa mejorar la movilidad. Y son dos cosas diferentes. Este es un indicador de impacto, este es un supuesto, y este es otro indicador. Perdón, este es de impacto, supuesto, y este es de impacto. Si tú logras tener este proxy, perdóname, este supuesto, podrías llegar a dar el paso hasta este. O sea, sí podrías dar el salto, pero necesitas justificarlo de alguna forma. Si no tienes cómo justificarlo, olvídate de esto y manténlo acá. Ya tienes un indicador de impacto. Es ¿Cuánto como en está la plática reduciendo? pasada, tenemos que medirlo desde el momento en el que lo estoy. Claro, ahora también, Jorge, te digo un tip. Hay muchas personas que esto no se les hace llamativo. ¿Y qué creen que prefieren? Ah, eh, 80 personas menos atropelladas. Claro, la Este no cantidad. es un indicador de impacto, este es un indicador de resultados. Está bien, pero llámenlo indicador, o sea, no llámenlo, presúmanlo como un indicador de resultados. Está Y bien al este dato, final, esto lo pueden presumir. Dime. tu final entonces es un indicador de impacto porque manifiesta un porcentaje ya. Claro, este se ve, como tú bien lo dices, aquí se ve un porcentaje. Y ahora, regresando a la pregunta, no sé si todavía esté conectado Silván. Imagínate que, vamos a ponerlo acá, este es tu indicador de impacto, y tú además de este indicador de impacto uno, tú hiciste otro proceso para lograr decir que mejoraste, por ejemplo, 60% eh, la seguridad vial gracias a gracias a la instalación de luminarias. Es un ejemplo. Y entonces tienes dos indicadores de impacto que lo puedes otra vez juntar. Y ahora sí, con más información, sí podrías llegar a argumentar que estás mejorando le estoy sacando un promedio simple, cambio porcentual, en la mejoría de la movilidad. Oye, ¿qué movilidad? Movilidad disculpen, es que tengo acá, movilidad en la avenida, ahí está, movilidad, lo voy a poner en uno nuevo para que se vea mejor. Y voy a borrar todo esto. Ustedes ya se acuerdan qué es. Ahí está. Tu indicador de impacto, si estás juntando estos dos elementos, tú podrías decir que estás mejorando un cambio porcentual en la movilidad gracias aquí está, cambio porcentual de movilidad, mejoría de la movilidad gracias a la reducción de un 80% de personas atropelladas, y la instalación, perdón, ¿qué era? Y un 60%, y un cambio, y un 60% de cambio porcentual en la seguridad vial. Fíjate cómo explicas toda tu teoría de cambio dentro de un solo indicador. Oye, ¿cómo lograste tu 70% de mejoría de movilidad? Es que reduje 80% de las personas atropelladas en la avenida Zaragoza entre calle X y calle Y en los próximos 10 años. Gracias a eso lo hice a través de una intervención de un paso de cebra. Y además mejoré un 60% la seguridad vial gracias a la instalación de las luminarias
no sé, de luminarias, de 10 luminarias en el mismo tramo. Esas son dos intervenciones diferentes, ¿no? Claro, Ok. totalmente. Son o dos intervenciones diferentes, Jorge, o es una intervención con dos programas. Porque acuérdate que muchas organizaciones así funcionan. O sea, yo instalo luminarias y además pongo pasos de cebra. Llévalo a un mundo de terapias. Doy terapias y además sensibilizo a la audiencia, ¿no? O sea, son dos programas que podrían pasar por uno, o sea, dentro de una sola organización y que les permite llegar a un indicador. Esto es lo que es un marco de trabajo, o sea, tú estás organizando los diferentes pasos para poderlos integrar. ¿Te parece bien, Jorge? Ese bien, ya lo entendí, gracias. Muy bien, perfecto. Voy a las preguntas y luego voy a los comentarios. Por intentar no lleve, digamos que, ok. ¿Alguien sabe casualidad los proyectos contra la pobreza y desigualdad? Temas es para mi tesis. Casualidad sobre proyectos de la pobreza. La pobreza, acuérdense que la pobreza, el último, no sé si el último, hace como 3 premios Nobel, ganó en economía, quien dijo que la pobreza es una intervención, un experimento particular, es decir, que no se puede medir la pobreza en términos generales. Eso seguro, de algo, si algo te sirve. Stephanie, la medición en este caso no sería intervención de variables controladas. Claro, o sea, Esteban, si te vas a un momento mucho más específico, tienes que controlar las variables. Por lo tanto, Stephanie, esto lo estamos tratando de lograr aquí. Estamos diciendo, bueno, ¿qué controlamos? No podemos controlar todas las variables en toda Avenida de Zaragoza. Bueno, vamos a controlar las que podemos, vamos a mencionar las que podemos controlar. Bueno, pues en estas calles. Perdemos la grandilocuencia de la intervención. Luego dice Héctor, no tienes incidencia por tu cuenta, ¿ok? Considera las variables que intervienen en el fenómeno. Tendríamos 5 personas en el curso previniendo los accidentes. ¿Podríamos tener video de estas sesiones de medición? Sí. ¿Cuál es el indicador de resultado? El indicador de resultado es el número de personas que evitaste que murieran. A lo mejor puede verse también en educación vial. La misma pregunta. ¿Hay posibilidades en este video? Vale. Aquí en mi organización, Young Women Social Lab, queremos implementar en 3 indicadores: capacitación SMART en jóvenes mujeres, incorporación de los jóvenes en lo laboral. Claro, o sea, conoce cómo está, por ejemplo, los conocimientos de estas jóvenes mujeres antes y después, y luego calcula cómo estás incidiendo en la incorporación de los jóvenes. Pero lo dice Stephanie muy claro. Es que imagínate las variables que ustedes no pueden controlar para la consecución de los puestos laborales en los jóvenes. Es amplísimo. Es decir, que ustedes puedan medir que gracias a ustedes y solo gracias a ustedes están consiguiendo puestos de trabajo es muy, muy, muy complejo. Por lo tanto, yo te recomendaría controlar mucho más el experimento, reducirlo, quizá hasta llegar a un momento de decir mejorar las posibilidades para la consecución de un puesto laboral, y eso lo puedes medir mucho, mucho, mucho más fácil. Perdónenme a las personas que les dije que queríamos hacer su indicador, pero les prometo, yo voy a estar aquí la próxima sesión, voy a estar acompañando a mi papá, el doctor Félix Caraballo, pero regresamos con encuestas y reactivos. Si quieren, a las 2, 3 personas que me faltó hacer el ejercicio, una disculpa muy grande, pero regresamos en 2 sesiones para, si tienen estas dudas, si quieren, comenzamos los primeros 10 minutos en hacer indicadores precisamente de sus intervenciones y luego ya entramos a generar los instrumentos de levantamiento de información de esos indicadores. Con esto terminamos la sesión de hoy.